Bueno, entonces vamos a comenzar. Em, Como les venía diciendo, la agenda para la sesión de hoy es terminar las distribuciones especiales de probabilidad. En particular, vamos a trabajar con la distribución Poisson y la distribución normal. Hay muchísimas distribuciones especiales. La vez pasada cubrimos dos, la binomial y la hipergeométrica. Hoy vamos a cubrir otras dos, la Poisson y la normal, pero eso no quiere decir que no existan más, existen eh, cientos más, solo que estas son como las más populares, las más usadas, las que aparecen más frecuentemente en los estudios. Si usted en algún momento escucha otra distribución, por ejemplo, la distribución Pareto, la distribución exponencial, la distribución gamma, en fin, la metodología es la misma, son casos especiales y uno simplemente tiene que empaparse de los aspectos teóricos más importantes, como, bueno, cuál es la función de masa o la función de densidad y cuáles son las propiedades. Y eso está disponible en línea y en casi que todos los libros de estadística desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, hoy cuando trabajemos con la distribución normal, les voy a mostrar un par de gráficos que encontré en Wikipedia que están, digamos, chéveres para hacer la explicación. Todo esto simplemente para decirle que todo esto está disponible en línea desde hace mucho rato. Entonces, hoy vamos a cerrar la discusión con estas dos distribuciones, la distribución Poisson y la distribución normal. Bueno, la distribución Poisson constituye eh, otro caso especial de una distribución discreta de probabilidad. Entonces, cuando usted escuche la distribución Poisson o cuando usted crea que tiene que trabajar con la distribución Poisson, es porque está trabajando con un caso discreto, no continuo, discreto. O sea que, al igual que la distribución binomial, la hipergeométrica, la Poisson, eh, trabaja con un conjunto finito o infinito numerable de valores. Ahora, lo más importante, y es el primer mensaje para llevar a casa, es ¿cuándo debo utilizar la distribución Poisson? Entonces, ya veíamos, por ejemplo, en el caso de la binomial, bueno, la binomial es el número de éxitos en n repeticiones independientes de un experimento Bernoulli, ¿ok? La hipergeométrica, bueno, lo mismo, pero dependientes. Ahora, ¿cuándo debemos utilizar la distribución Poisson? ¿Cuándo parece razonable utilizar la distribución Poisson? Entonces, es muy sencillo, es un poco ligado a la distribución binomial. Vamos a utilizar la distribución Poisson cuando estemos trabajando con el número de éxitos, con el número de ocurrencias de un evento, cuando estemos considerando una unidad bien definida, bien sea de tiempo o de espacio. Es decir, la distribución Poisson es muy similar a la binomial en el sentido que voy a estar interesado en el número de veces que ocurre algo, número de veces que yo tengo un éxito, número de veces que yo tengo un evento, pero cuando la referencia ya es una unidad de tiempo de espacio bien definida. O sea, ya no estamos limitados, ya no estamos, digamos, acotados por el número de repeticiones de un experimento Bernoulli, ¿no? Ahora lo que usted tiene es una ventana de tiempo, por ejemplo, una hora. Entonces, por ejemplo, la variable podría ser número de clientes que llegan en una hora a una sucursal de un banco, por ejemplo. O número de accidentes que ocurren en una ciudad en un día. O ya usted ve el concepto. Número de veces de ocurrencia de los eventos cuando usted define el tiempo y el espacio en el que quiere hacer el análisis. Ahora, esto es un poco técnico y de hecho es importante saberlo, pero una vez usted entiende cuándo utilizar la distribución Poisson, estas dos condiciones, digamos que se deberían satisfacer o es de donde salen las fórmulas que vamos a ver a continuación. Y es que eh, lo primero es que los eventos de alguna manera son independientes siempre que estemos trabajando en una unidad definida, bien sea de tiempo o de espacio. Es decir, que la ocurrencia de los eventos no afecten eh,
unas sobre los otros. Por ejemplo, si un cliente va a llegar a un banco, pues no tiene nada que ver con que afecte la decisión de entrar de otro cliente o algo así. Y en esa unidad de tiempo, las probabilidades de ocurrencia del evento se mantienen iguales. Es como de alguna manera esa condición de que en la distribución binomial la probabilidad de éxito se mantenía constante, es algo similar. Ahora, cuando se cumplen esas dos condiciones, cuando la ocurrencia de los eventos nace espontáneamente de manera independiente y las probabilidades de éxito se mantienen constantes, la fórmula, la distribución de masa, la función de masa, la fórmula correspondiente a ese tipo de circunstancias, se escribe como usted lo ve aquí debajo. Entonces, es una fórmula muy sencilla. Únicamente depende de un parámetro, que es lambda. Ahorita le digo qué quiere decir ese lambda. Es mucho más fácil de alguna manera que la binomial y la hipergeométrica, porque la binomial depende de n y de pi. La hipergeométrica depende de n, de m y de n mayúscula, o sea, de tres cosas. En cambio aquí, la Poisson depende de un solo parámetro, que es lambda. Ahorita le digo qué quiere decir ese lambda. Y mire que la fórmula es bien sencilla, es e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial. Entonces, usualmente aquí yo recibo tres preguntas. La primera es, ¿cómo así E? Ah, bueno, el número E, ¿no? El número E. 1.70 y algo. Sí. Eh, E a la menos lambda, o sea, eso se mantiene constante, lambda a la x y el x factorial. ¿Cómo así x? Ah, bueno, el x es el valor sobre el cual yo quiero evaluar la probabilidad, ¿no? Entonces, piense en el número de veces, el número de clientes que llegan al banco en una hora particular. ¿Podrían llegar 0 clientes? Sí, pueden llegar 0 clientes. ¿Podría llegar uno? Sí. ¿Podrían llegar dos? Sí. 3 o 4. O sea, como que aquí el rango, el número de éxitos arranca siempre desde 0 o puede ser uno o dos, hasta infinito. Obviamente, a medida que van aumentando los valores, pues las probabilidades cambian, ¿no? No vaya a pensar que la probabilidad de 1.000.000 es la misma probabilidad de 10. No, la probabilidad de que lleguen 10 clientes claramente no va a ser la misma probabilidad de que lleguen 1.000.000 de clientes. Entonces, mi punto es que aquí no hay una acotación. Es decir, aquí no hay una restricción sobre el número de repeticiones del experimento. No. Usted puede aquí evaluar la probabilidad desde 0 en adelante, porque potencialmente pueden seguir llegando y llegando y llegando y llegando clientes. Puede ser con lo del número de accidentes, ¿no? Número de accidentes en una ciudad. Ah, bueno, podrían ser 0, podrían ser 1, o 2, o 3, o 4, o 5, bla, 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 bla. Eso no tiene fin. Entonces, obviamente, pues todo esto está codificado en R, todo esto está, digamos, implementado computacionalmente, así que el cálculo no va a ser difícil. Y dos cosas más. La primera es, bueno, yo no he sido muy explícito en esto, pero pues yo creo que se sobreentiende, y es, cuando usted vea esto, X, virguliña, pois, lambda, quiere decir, la variable que estamos considerando tiene distribución. Esta virguliña quiere decir tiene distribución y el pois quiere decir Poisson. Y obviamente entre paréntesis está el valor del parámetro con el que estamos trabajando. ¿Listo? La distribución Poisson, aquí tengo una pregunta muy interesante. Me dicen, ¿estamos hablando únicamente de tiempo? ¿No hay unidades, no hay otras unidades que se puedan utilizar? Sí, se pueden utilizar cualquier tipo de unidades bien definidas. Yo hablo de tiempo, pues por dar un ejemplo, puede ser espacio también, puede ser, digamos, número de ocurrencias de evento en lugares específicos, o pueden ser cualquier tipo de unidades que implique conteos. Ese es mi punto, que implique conteos, que implique número de algo, número de veces que ocurre algo. No necesariamente tiempo, no necesariamente espacio, puede ser una mezcla de ambos. Lo importante es que sea un conteo
y que la unidad donde yo esté estudiando sea bien definida en algún parámetro. Puede ser tiempo, puede ser espacio, lo que ustedes quieran. No está limitado. Eso, lo importante es que sea un conteo. Eso es lo importante. Muy buena observación. La otra cosa que quería mencionar antes de ir al ejemplo, para que usted se familiarice más con esto, es el lambda. ¿Cómo se interpreta el lambda? Pues miren las propiedades que el valor esperado de una variable Poisson, el valor esperado de una variable que tiene distribución Poisson, es lambda. O sea que el lambda se puede interpretar como el número esperado, el valor esperado de ocurrencias del evento que yo estoy estudiando. Entonces, en el caso de los clientes, pues sería el lambda se interpreta como el número esperado de clientes en una hora, por ejemplo. Ahora, la Poisson es muy conveniente o tiene, digamos, una propiedad muy particular en la que se tiene que la varianza también es lambda. Es decir, eh, la distribución Poisson es muy fácil de trabajar porque tanto el valor esperado como la varianza es ese valor lambda. Así que si en algún caso, si en alguna aplicación, si en algún caso de estudio, usted sabe que la variable tiene distribución Poisson, no se ponga a hacer las cosas de manera larga. O sea, la varianza no se ponga, el valor esperado de x al cuadrado menos el valor esperado de x todo al cuadrado. No, muy largo. Usted sabe que es lambda. Entonces no me va a decir, no, es que ese parcial estaba muy largo porque es que me tocó calcular la varianza, pero es que si era Poisson, usted ya sabía que eso era lambda de una. Entonces, el lambda se interpreta como el número esperado, la tasa esperada de ocurrencias del evento, pues por unidad de tiempo, de espacio con la que usted está trabajando. Si está trabajando en horas, pues por horas, si está trabajando en días, pues días, si está trabajando por ciudad, pues por ciudad, si está trabajando por, bueno, su unidad de tiempo o su unidad de espacio, no importa. ¿Listo? Entonces, E a la menos lambda, lambda es la x sobre x factorial. Obviamente el x factorial, pues ya usted lo conoce. La única salvedad es, recuerde, 0 factorial es 1, 1 factorial es 1 nuevamente, 2 factoriales es 2, bueno, 3 factoriales 3 por 2, 4 factoriales 4 por 3 por 2, en fin. Muy bien. Entonces, dicho eso, pues ya estamos preparados para hacer nuestro primer ejemplo de esto de la Poisson para que usted se familiarice y vea cómo funciona. Entonces, bueno, nuevamente la idea es que al leer el ejemplo, al leer la pregunta, al leer el contexto, usted pueda identificar que esto es un caso Poisson. O sea, lo que yo no quiero, es que eh, usted me diga, esto es Poisson porque estamos viendo la Poisson. No. Lo que le va a pasar a usted en los talleres, lo que le va a pasar a usted en el parcial, es que yo le doy el contexto y usted tiene que identificar que es una distribución Poisson, o que es una distribución binomial, o que es una distribución hipergeométrica. ¿Y cómo lo identifica? Pues dependiendo del contexto. Entonces, vamos a leerlo y vamos a ver cómo se hace. Entonces, en este caso, fíjese que estamos en un escenario donde el evento se está cuantificando por minuto. Entonces, los pacientes que entran a un centro de salud lo hacen una tasa esperada de 0.5 clientes por minuto. Entonces, aquí hay varias cosas. Primero, yo ya yo digo, bueno, me están dando una unidad de tiempo bien definida, que es el minuto, y tengo una tasa esperada de 0.5. Yo ya sé que ese sería el lambda, pero por minuto. O sea, lambda es 0.5 por minuto. O sea que aquí, muy seguramente, el evento es la llegada del paciente, ¿no? El evento es la llegada del paciente. Entonces vamos a ver la pregunta. Allá la probabilidad de que el número de clientes, el número de pacientes que entran en un intervalo específico de 10 minutos sea de a lo más 3. Sea de a lo más 3. Entonces, aquí es muy importante la lectura, aquí es muy importante que usted interprete bien las cosas. Primero, fíjese que la pregunta se la hacen en un intervalo de 10 minutos. La pregunta se lo hacen en un intervalo específico de 10 minutos. Es decir, lo que nos interesa a nosotros en este caso particular es no por minuto, sino en 10 minutos. Ahora, si yo tengo una tasa esperada de 0.5 por minuto,
Si yo espero 0.5 clientes por minuto, pues ¿cuántos voy a esperar en 10 minutos? Pues muy fácil, simplemente coja ese 0.5 y multiplíquelo por 10. Porque si 0 es como una regla de 3, pues si tengo 0.5 por minuto, pues en 10 minutos ¿cuántos tengo? Pues 5. Entonces, ahí está. El lambda para esta aplicación es de 0.5 por 10. ¿Por qué? Porque la pregunta está en un intervalo de 10 minutos. ¿Listo? Entonces, primera cosa eso. Segunda cosa, la variable aleatoria que me interesa a mí en este caso es, mire la pregunta, hallar la probabilidad de que el número de clientes, el número de pacientes que llegan al centro de salud, ¿no? El número de pacientes que llegan al centro de salud en esa ventana de 10 minutos. Esa es la variable que a mí me interesa. Número de clientes, número de pacientes en esa ventana de tiempo de 10 minutos. O sea que podrían llegar 0 pacientes, sí. Podrían llegar 1, sí. O 2, o 3, o 4, 5, 6, o 7, bla, 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 bla. Muy bien. Entonces, por eso es que la variable es esa, ¿no? Número de pacientes que entran en el intervalo de 10 minutos. Ahora, aquí viene lo importante. Lo importante es cómo planteamos el problema y es calcular la probabilidad de que ese número de pacientes sea de a lo más 3. A lo más 3. A lo más 3 es menor o igual a 3, ¿no? Menor o igual a 3. Esa es la probabilidad que me piden calcular. Es decir, lo que necesito hacer es calcular la probabilidad de 0 o la probabilidad de 1 o la probabilidad de 2 o la probabilidad de 3. Tengo que cubrir todas esas opciones. Y bueno, pues como son eventos excluyentes, pues simplemente es la suma de probabilidades, ¿no? Pues primero calculo la probabilidad en 0, luego calculo la probabilidad en 1, luego calculo la probabilidad en 2, luego la probabilidad en 3. ¿Y cómo se calculan esas probabilidades? Ah, bueno, pues como estamos en el caso, como yo ya identifiqué que la variable es Poisson, como yo ya identifiqué que tengo un lambda de igual a 5, pues es simplemente reemplazar en la función de masa de una distribución de Poisson común y corriente. ¿Y cuál es esa función de masa? Pues muy fácil. E a la menos lambda, e a la menos lambda, o sea, e a la menos 5 por 5 a la x sobre x factorial. O sea que, ¿qué hago? Pues reemplazar la x. Entonces fíjese que es casi que una plana, ¿no? E a la menos 5, 5 a la 0 sobre 0 factorial, más. E a la menos 5, 5 a la 1 sobre 1 factorial. Bueno, bla, 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 bla. Aquí usted puede hacer esto a mano, puede tratar de hacerlo en Excel, ahorita lo vamos a hacer en R, pero bueno, después de hacer el cálculo eso me da del 26%. O sea, con una probabilidad del 26%, voy a tener máximo, inclusive, 3 pacientes llegando en un intervalo de tiempo de 10 minutos. Ahora, eso puede tener muchas implicaciones dependiendo de el número de la capacidad de atención que tenga el centro de salud, dependiendo de si hay algún tipo de emergencia o no. Entonces, esta probabilidad se puede utilizar para tomar una decisión eventualmente para hacer una intervención en el centro de salud dependiendo de la capacidad que tenga. Pues porque es una probabilidad baja, ¿no? En un intervalo de tiempo de 10 minutos, con una probabilidad del 26%, espero menos de 3 pacientes. Entonces, si yo tuviera que decidir hacer una intervención o una inversión para comprar algo de camas o cosas de ese estilo para atender más gente, pues la verdad es que como tenemos una probabilidad baja de que lleguen menos de 3, pues ahí uno tiene que empezar a tomar la decisión de si vale la pena hacer la inversión o no. Pero bueno, eso depende más también de los recursos humanos y en fin. Ahora, eh, en términos técnicos, pilas, este es otro truco que le quiero dar. Supongamos que la pregunta original no haya sido esa, sino haya sido
mayor que 3. Entonces, mi punto es, usted no tiene que hacer nada. ¿Por qué? Porque si usted ya sabe que menor o igual a 3 es del 26%, si usted ya sabe que menor o igual que 3 es del 26%, pues mayor que 3, usted no tiene que hacer nada, simplemente es el complemento, 73%. Aquí es, aquí es cuando muchas personas, eh, correcto, es decir, aquí me lo dicen muy bien en el chat, o sea que es muy probable que lleguen más de 3, correcto, excelente, excelente, excelente. Es muy probable que lleguen más de 3, correcto. Entonces, aquí es cuando tengo que decir, y pasa en el parcial, pasa en los talleres, Juan Camilo, es que usted me puso mayor que 3, o sea que 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cuándo voy a acabar? Pues nunca, ¿no? O sea, me lo puso muy largo. Y si la respuesta es, pues sí, usted tiene razón. Si yo le pongo más que 3 y usted se pone a hacerlo de manera directa, pues nunca va a acabar, ¿no? O sea, sería un ejercicio muy largo. Pero mire que usted lo puede hacer es por el complemento, ¿no? O sea que no quiero ver a nadie perdiendo el tiempo o eh, quebrarse la cabeza porque le puse mayor que 3 y se puso el de 4, el de 5, no, lo hace por el complemento. O sea que es muy probable que llegue más de 3 personas. Perfecto. Y bueno, y ahí viene toda la discusión de la intervención, de si vale la pena hacer una inversión, en fin. Muy bien. ¿Cómo se hace esto en R? Pues usted aquí lo tiene muy fácil. Mire, el lambda es 5. El lambda es 5. Al igual que con la binomial y la hipergeométrica, en R ya existe una función que se llama así, dpoise. 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 Ese dpoise tiene esta fórmula, digamos, implementada. Entonces, si usted quiere, pues puede poner los números del 0 al 3. Recuerde que 2 puntos significa hasta. Lambda igual a lambda, yo sé, le puse lambda igual a 5. Si usted le incomoda eso, pues póngale aquí el 5 directamente. Haga los cálculos y luego sume. Eso le da el 26%. Muy bien. Otra manera es haciéndolo con la distribución acumulada. Recuerde que pi poise, o sea, con la P, ya no con la D, sino con la P, le da el acumulado. Entonces usted le dice, yo quiero el acumulado hasta 3. O sea que la función pi poise le da de una vez esta sumatoria. Entonces, dos maneras de hacer exactamente lo mismo. Muy bien. Ahora, consideré los valores del 0 hasta el 20 para hacer el gráfico. Entonces veamos el gráfico, misma iniciativa de la vez pasada. Simplemente en el F minúscula y en el F mayúscula guardo los valores de la Poisson tanto discretos como acumulados desde 0 hasta el 20 y hago el gráfico. Aquí me dicen que por qué de 0 a 20. No, esto es simplemente para hacer el gráfico. Puse el X de 0 a 20, no por el ejercicio, no por el problema, no por el ejemplo, sino para mostrarles el gráfico. No es, ustedes lo hubieran podido hacer hasta 25 si quieren, o hasta 30, o hasta 100, o hasta 1000. Pero miren cómo luce hasta 20. Hasta 20, mire que después de 10, las probabilidades ya son muy bajitas, son de casi cero. O sea que si usted hubiera querido, hubiera podido hacer el gráfico hasta 1.000.000 si quiere. Solamente que pues después de 15 esas probabilidades ya son casi cero, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en este ejemplo? Lo que hicimos en este ejemplo fue simplemente sumar la primera, la segunda, la tercera y la cuarta barrita. Sumamos las primeras 4 barritas y eso nos dio del 26%. O, si usted quiere, hubiera podido coger el acumulado directamente, que es el acumulado en 4. Mire que aquí le da el 26%. O suma las borritas o coge el acumulado. Muy bien. ¿Por qué hasta 20? Porque el gráfico se ve bonito hasta ahí. Si hubiera querido hacerlo hasta 25, hágalo hasta 25. Esto. Muy bien. Entonces, cuando esté haciendo los ejemplos, cuando esté haciendo las aplicaciones, cuando esté haciendo los casos de estudio, si quiere hacer las cosas a mano, como está escrito aquí, hágale. Es con lo que usted se sienta más cómodo. Lo invito a que cuando esté estudiando, pruebe el código que yo le estoy mencionando acá, de las dos maneras, y mire qué es lo que le parece a usted más conveniente.
Juan Camilo, ¿cómo sabía usted que se podía hacer en R esto con DPoise? Pues hace muchos años yo busqué ahí en Google distribución Poisson en R y ya, y le sale a uno el comando. Es todo. Recuerde, la D viene de density y lo que le hace son las barritas, ¿no? Y el P le hace las probabilidades acumuladas. Le hace las probabilidades acumuladas. Como usted prefiere hacerlo. Como usted prefiere hacerlo. Juan Camilo, ¿me toca hacer los gráficos? No, pues depende mucho del problema. A mí me gusta mucho hacerlos pues para darme cuenta cómo se distribuye la variable, para ver si es simétrica, para ver si tiene una cola pesada, para ver si tiene un sesgo. No toca. Y si en algún momento usted lo quiere hacer, pues copia el código. Es decir, este código es literalmente una copia de control C, control V de los ejemplos anteriores, donde lo único que hice fue reemplazar la F minúscula y la F mayúscula por la Poisson. Entonces no se afane por eso. Listo. Eso culmina como nuestro estudio de las variables discretas especiales. ¿Hay más? Sí, hay un montón más. Ya en mi libro tengo la binomial negativa, tengo la binomial, la hipergeométrica, la Poisson, la uniforme discreta, en fin, hay muchísimas más. Estas son las más relevantes, estas son las más populares. Si usted en algún momento se encuentra con otras, pues lo único que tiene que hacer es dos cosas. Primero, ver cuándo se deben utilizar, o sea, cuándo es que vale la pena utilizar esa variable especial y cuál es la fórmula de la masa. Es todo. Aquí Sarai dice algo en el chat, dice, ¿P-Poise es el acumulado de D-Poise? Sí, sí. Uno me da lo discreto, las barritas, el D-Poise, y el P-Poise me da el acumulado. Correcto, excelente afirmación. Muy bien. Entonces, pues esto concluye como el estudio de los casos especiales discretos, discretos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues estudiar los continuos. La distribución normal es por excelencia la distribución continua, la distribución de una variable continua más popular en estadística. ¿Es la única? No, no. Existen muchísimas distribuciones continuas de probabilidad especiales. Yo les mencionaba la gamma, la exponencial, la beta, la Pareto, la normal, la log normal, en fin, existen cientos. La normal o gaussiana es la distribución probabilística más popular en estadística por muchos motivos. Lo primero es porque um, nos va a servir muchísimo cuando empecemos a trabajar el estudio de poblaciones, cuando empecemos a hacer inferencia estadística, y porque algunas variables aleatorias, sobre todo las que tienen que ver con procesos de medición, tienen distribución normal. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer aquí en el resto de la clase es estudiar la campana de Gauss. Es eso. Vamos a estudiar la campana de Gauss. Entonces, distribución normal, campana de Gauss, distribución gaussiana, son todos sinónimos. Sinónimo de una variable continua que tiene una forma muy especial. Entonces, la verdad es que a mí me gusta, antes de ir con la fórmula y antes de ver las propiedades matemáticas y todo eso, a mí me gusta mucho mostrarles el gráfico, ¿no? Entonces, fíjense que aquí lo único que hice fue en Google buscar normal distribution y pues me sale ahí una página en Wikipedia, como me salen miles de otras páginas. Me gusta esta porque hay un gráfico muy bonito, que se los voy a mostrar aquí enseguida. Perdón. Y es un gráfico que básicamente le muestra varios ejemplos de la distribución normal. Entonces, la distribución normal o la campana de Gauss está asociado con una variable continua que tiene una forma simétrica. Entonces, aquí en mi pulso malísimo, voy a dibujar una campana de Gauss, es esta.
Y lo que quiero decir es que antes de que veamos las fórmulas y antes de que veamos las propiedades y todo eso, lo que quiero decir es que las variables que tienen una distribución que se rige de acuerdo con una campana de Gauss, que se rige de acuerdo a una distribución normal, tienen unas propiedades muy interesantes. La primera es que el gráfico es muy, bueno, mi dibujo es muy malo, pero el gráfico es muy, muy conveniente porque, bueno, primero es una distribución continua. Es una distribución continua. Fíjese que ya usted no ve barritas, sino ve una línea continua, un trazo continuo. ¿Listo? Número dos, es simétrica. Es una distribución simétrica, lo que quiere decir que en el punto más alto se encuentra tanto la media, el promedio, como la mediana, como la moda. ¿Cómo así la media? Ah, bueno, la media, recuerde que nosotros la media la simbolizamos con la letra mu, y recuerde que mu es el mismo valor esperado, ¿no? Es decir, el punto más alto de la distribución, el punto más alto en una campana de Gauss corresponde al valor promedio, corresponde al valor esperado de la variable. Ese valor esperado usted lo puede representar de dos maneras, bien sea con la letra griega mu o con la letra griega o con el valor esperado, con la letra e. Muy bien, ¿qué más? Admite muchos niveles de forma en el sentido que unas curvas pueden ser más aplanadas que otras. ¿Cómo así? Ah, mire que la curva, aquí tenemos tres curvas con el mismo valor esperado, que es 0. La curva roja, la curva azul y la curva amarilla, bueno, amarillo oscuro. Si usted se fija bien, aquí todos me van a decir, ah, ese es un caso muy fácil, Juan Camilo, porque mire que todas son campanas de Gauss, todas son simétricas, muy bonitas, y todas el punto más alto es 0, a diferencia de la verde, que el punto más alto es -2. Muy bien, pero ¿cuál es la gran diferencia entre la curva azul, la curva roja y la curva eh, amarilla? Es que, bueno, todas tienen el valor esperado 0, todas tienen el promedio en 0. Si usted se da cuenta, mu es igual a 0 en todas, pero la dispersión, el grado de apuntamiento, la variabilidad es muy diferente. Mire que la curva amarilla es bien aplanada. O sea que tiene como un rango más grande de posibilidades, tiene mayor varianza. Por eso es que la curva amarilla, mire que tiene una varianza de 5. Recuerde que sigma cuadrado es la varianza, ¿no? Recuerde esto. Recuerde que sigma cuadrado es lo mismo que la varianza de la variable, ¿no? Muy bien. No se va a confundir con eso. La roja tiene una varianza de 1. Ah, bueno, como tiene una menor varianza, pues quiere decir que es un poco menos apuntada, es un poco menos achatada. Eh, los valores más probables están más compactos. La curva azul, tiene mucha menor variabilidad, está mucho más apuntada porque los valores más probables, los valores más representativos, si usted quiere, es un rango más pequeño. Es una variable menos variable, menos dispersa, menos volátil. O sea que la campana de Gauss, la distribución normal, se delimita, se especifica por medio de dos valores, por medio de la media y por medio de la varianza. O sea, si usted tiene mu y usted tiene sigma cuadrado, ya tiene la curva. Es decir, si usted, lo voy a decir de otra manera, usted necesita obligatoriamente mu y usted necesita obligatoriamente el valor de la varianza para poder dibujar la curva. ¿Listo? O sea que aquí yo tengo una curva, digamos que esta curva en negro tiene una media, voy a dibujar, voy a hacerle otro ejemplo, aquí como para cerrar mi discusión.
Aquí tengo la curva, esta campana de Gauss. Esta campana de Gauss, el punto más alto es en 0, puede ser. O sea que aquí mu es igual a 0. Y la varianza, me voy a inventar un valor, es 1. Muy bien. Si yo voy a dibujar, si yo le pido a usted dibujar una campana de Gauss con media menos 1 y varianza 2, ¿cómo la haría? Bueno, primero, el punto más alto tiene que estar aquí en menos 1, ¿no? Y número 2, ¿tiene que ser más aplanada o más apuntada que la anterior? Bueno, esto es apenas un bosquejo, pero con seguridad, como tengo una varianza de 2, la curva me va a quedar más aplanadita. Me va a quedar así, miren. Me tiene que dar más aplanada que la otra porque tiene una mayor variabilidad. Muy bien. Cuando usted vea una distribución normal que tenga media 0 y varianza 1, esto se llama una distribución gaussiana o una distribución normal estándar. El caso estándar es cuando usted tiene media 0 y varianza 1. Este es el punto de referencia de la distribución normal. Es decir, las curvas normales hay infinitas, ¿no? Pues porque todo depende de la media y de la varianza. Pero cuando usted tenga media 0 y varianza 1, esta distribución normal tiene un nombre muy especial y es distribución normal o distribución gaussiana estándar. ¿Por qué estándar? Porque se tiene media 0 y varianza 1. Y es el punto de referencia para hacer muchos cálculos. Los vamos a ver ahorita. Muy bien. Ahora, me gusta hacer como esta disertación ahí de la distribución normal con el gráfico para que usted entienda intuitivamente cómo funciona la distribución normal. Pero digamos que si usted entiende esto, pues está perfecto. Pero pues finalmente esta es una distribución continua. O sea que esta curva, bueno, estas curvas tienen una forma funcional. Y esa forma funcional depende de mu y depende de sigma cuadrado. Es decir, usted necesita saber el valor de mu y de sigma cuadrado para poder dibujar la curva. ¿Cómo se dibuja? Bueno, pues aquí está. Esta es la fórmula. Entonces, cuando usted esté trabajando con una distribución normal, la notación es la siguiente. X tiene distribución, la virgulina quiere decir tiene distribución, la n significa normal. El primer valor que usted pone es la media y el siguiente valor que usted pone es la varianza. Varianza, mire, sigma cuadrado. ¿Y cómo es la forma funcional? ¿Cuál es la función de densidad? Cuál es la fórmula de la curva? Bueno, es toda esta expresión que usted ve aquí. Mire que depende de mu y depende de sigma cuadrado. Entonces es 1 sobre sigma raíz de 2pi, exponente de, este es el número e, ¿no? Este es el número e, el número de Euler. E a la menos x menos mu al cuadrado, todo sobre 2 sigma cuadrado. Esta es la curva. Entonces, a mí me gusta mucho que usted vea primero la curva antes de ver la fórmula, porque si yo le presento la fórmula de una, pues es una fórmula, digamos, no es tan fácil al ojo, pues. Pero usted ya sabe que esta fórmula representa la curva normal. ¿Que quién es mu? Pues mu es el valor esperado. ¿Que quién es sigma cuadrado? Pues la varianza. Esto. ¿Listo? Entonces, nunca se aprenda las fórmulas de memoria, de hecho no es necesario, pues R y todos los software ya tienen como esta fórmula programada. Entonces, no se preocupe por eso. No se preocupe por eso. Y siempre va a estar esta fórmula disponible en todo lado, ¿no? Pues en las notas de clase, en Wikipedia, mírela aquí. Véngase la muestra a ver si está por acá, esa fórmula. Debe estar en alguna parte. Mírela aquí. 1 sobre... PDF significa Probability Density Function, ¿no? Probability Density Function. Entonces, por algún motivo se me abrió otra vez esto. Aquí está. Probability Density Function.
Entonces, aquí está, o sea, la fórmula siempre va a estar disponible. Entonces, mire, dice 1 sobre sigma raíz de 2pi, o sea, exp a la menos un medio de x menos mu sobre sigma todo al cuadrado. Es que es exactamente lo mismo que tengo escrito en el otro lado, ¿no? Solamente que el cuadrado lo distribuí arriba y abajo. Entonces, nunca se aprende esa fórmula de memoria, siempre va a estar disponible para usted. Bueno, entonces, antes de ir sobre las propiedades, me gustaría que viéramos el ejemplo para no confundirlo por ahora con las propiedades y veamos cómo manipular, cómo trabajar con esto de la distribución normal de manera sencilla, de manera ágil, utilizando software especializado. Entonces veamos el ejemplo de una vez, antes de ir sobre las propiedades. Aquí voy a abrir mi tablero para hacer un par de anotaciones. Y bueno, vamos a ver el contexto. Entonces, tenemos que el nivel de llenado de una botella tiene distribución normal. Entonces, como yo le mencionaba, la mayoría de sistemas de medición o la mayoría de procesos de manufactura como este que tiene llenados, tienen distribuciones normales. Entonces, aquí le estoy asegurando eso. El nivel de llenado en una manufactura tiene distribución normal, donde el promedio es de 500 mililitros y la desviación estándar es de 5 mililitros. Entonces, este tipo de especificaciones van a ser muy útiles después cuando hagamos control de calidad, porque ya tenemos como un estándar de cuando el proceso está bajo control. El proceso está bajo control cuando tengo un promedio de 500 mililitros y tengo una desviación estándar de 5. Entonces, cuando empecemos a estudiar inferencia estadística, vamos a aprender a utilizar muestras para saber si los procesos están bajo control o no, dependiendo de unas especificaciones dadas, como en este caso, de 500 mililitros y de 5 mililitros. Entonces, ¿qué tengo? Y aquí, digamos, como lo primero que yo quiero que usted tenga de esa frase es lo siguiente. La X, la variable objeto de estudio, es el nivel de llenado, ¿no? En mililitros. Esa es la variable de estudio. Esa variable de estudio tiene distribución normal, donde la media es 500 y la desviación estándar es 5 mililitros. O sea que recuerde que aquí después del paréntesis, el segundo número que pongo es la varianza, ¿no? O sea, la media es 500 mililitros, ml si usted quiere, y la desviación estándar es 5 mililitros. Pues obviamente si la desviación estándar es 5 mililitros, inmediatamente sabemos que la varianza es 25 mililitros al cuadrado, ¿no? De esa sola línea ya tenemos toda esta información. Muy bien. Entonces vamos a ver qué necesitamos hacer. Entonces, vamos a hacer varios apartes. El primer aparte dice lo siguiente. Entonces, el departamento de control de calidad estipula que toda botella que contenga menos de 450 no puede salir al mercado. El departamento de control de calidad estipula que toda botella que contenga menos de 450 no puede salir al mercado. Entonces, la pregunta natural es, ¿cuál es la probabilidad de que una botella seleccionada al azar no pueda salir al mercado? Entonces, básicamente lo que necesito hacer es calcular la probabilidad de que una botella seleccionada no salga al mercado. Entonces, aquí básicamente lo que tengo que hacer es calcular, entonces en el primer punto, la traducción matemática de esto es, calcule la probabilidad de que la botella no salga al mercado, o sea, de que X sea menor que 450. Esa es la pregunta. Pero entonces, antes de hacerlo computacionalmente, antes de verlo en el software, lo que quiero que usted vea es
gráficamente, ¿qué estoy haciendo? Bueno, si me lo fuera a imaginar, este es un bosquejo, esto es muy malo, esta es mi curva normal. Oh, no, esto me quedó horrible otra vez. Esta es mi curva normal, donde el punto más alto es 450. ¿Por qué sé que el punto más alto es 450? Porque ese es el valor promedio, ¿no? Esa es la esta es la misma media, este es el mismo promedio, esta es la misma mediana, en fin, ese es el punto más alto. Obviamente, el eje X corresponde al nivel de llenado, ¿no? Muy bien, este es el nivel de llenado. Entonces, ¿qué es esta probabilidad? Esta probabilidad lo que dice es, ubíquese en... Ah, no. Aquí puse, el punto más alto no es 450, es 500, ¿no? 500. El punto más alto es 500. Muy bien. Entonces, ¿qué dice esta probabilidad? Lo que dice esta probabilidad es, ubíquese en 450, o sea, por acá, y dígame la probabilidad de que la variable sea menor que 450. O sea que, o sea que, básicamente necesito hacer una integral, ¿no? Y sí, entre, entre, entre mayor sea la varianza, más achatada la curva. Sí, correcto. O sea que en este caso lo que tengo que hacer es ubicarme en 450 y calcular la integral de todo lo que hay hacia atrás de 450. Calcular toda esa integral hacia atrás. Eso es lo que necesito hacer. Esa es la probabilidad que me están pidiendo. Lo que tengo que hacer es calcular la integral desde menos infinito, porque eso sigue infinitamente, ¿no? O sea, eso sigue para atrás. Obviamente se vuelve más chiquitico cada vez que aumenta para atrás. Hasta 450 de la función de densidad. ¿Cuál función de densidad, Juan Camilo? Pues esa cosa fea que vimos hace un segundo, ¿no? Usted no se la tiene que saber de memoria, pero pues es esa función. Es decir, en este caso, la función de densidad, pues si quieres se la escribo aquí, la función de densidad sería, pues yo me la sé de memoria de tanto que la he escrito, sería 1 sobre sigma, o sea, sobre 5 raíz de 2pi, e a la menos 1/2 de x menos mío, o sea, x menos 500 sobre sigma, todo al cuadrado. Listo. Entonces, la verdad es que no nos vamos a poner a calcular esta probabilidad a mano, esa integral es difícil de hacer, de hecho yo solamente la he hecho 2 veces en mi vida a mano, de hecho uno utiliza siempre software especializado. Entonces la manera de hacerlo es pues lo mismo que veníamos haciendo antes, y es utilizando la función pi del acumulado norm, pi norm, así se hace en R, pi norm. Veámoslo, aquí está. Entonces, la función pi norm me calcula la integral de todo lo que hay hacia atrás. ¿Qué le tengo que dar yo como insumo? Pues el valor donde quiero la integral, el 450. Tengo que darle el promedio, que es 5, que es 500 en este caso. Si a usted no le gusta esto, pues póngale aquí 500 de una. Y tengo que darle la desviación estándar. Este SD significa Standard Deviation, ¿no? Entonces la desviación estándar es 5. Y mire, y le da un valor súper chiquitico. 0.00000000000. O sea, es muy poco probable, es casi que imposible que una botella me salga al mercado con un contenido de 450 mililitros o menos. Entonces, este P-norm básicamente me calcula el acumulado, o sea, la F mayúscula, ¿no? La F mayúscula. Muy fácil, ¿no? O sea que, si yo le pido cuál es la probabilidad de que sea mayor que 450, pues sería 1 menos esto. 1 menos esto. Pero bueno, digamos que es casi que 1, ¿no? Sería 0.9999999, bueno, en fin. Entonces, mi punto es, no se ponga a hacer
no se ponga a hacer las integrales a mano. Rosángela aquí me hace un comentario muy importante y es, ¿será que hay una función para calcular el área hacia adelante? Sí, 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 sí. Y es exactamente esta misma función, ven te lo digo. Si alguien quiere calcular el área en rojo, de una vez te voy a solucionar esa duda. Muy buena observación. Te la pongo aquí. Entonces, el área en rojo ya sabemos que es pnorm de Q igual a 450. Le pones aquí min igual a 5, no, igual a 500 y SD igual a 5. Muy bien. El área hacia adelante lo puedes hacer con el complemento, sí. El área hacia adelante lo puedes hacer con el complemento, sí, muy bien. Pero hay una función para hacerlo en R que es la misma. Se pone pnorm de, bueno, Q igual a 450, min igual a 5, igual a 500, perdón, desviación estándar igual a 5, y después se pone coma y se pone lower.tail igual a falso, igual a false. Por defecto, esta función tiene lower.tail igual a true. O sea, por defecto, el software calcula el área de la cola hacia atrás. O sea, yo no tengo que escribir este comando porque por defecto es igual a verdadero. Lower.tail significa la cola inferior, ¿no? La cola inferior. Entonces, por defecto, el software está diseñado para que me dé el área hacia atrás en la integral. Si tú quieres el área hacia adelante, lo que tienes que hacer es incluir este comando, lower.tail, pero igual a falso, para que te dé la parte de adelante. Esto. O lo puedes hacer con el complemento, como prefieras. Es lo mismo. Juan Camilo, ¿usted cómo sabía eso del lower.tail? Pues me puse a leer la ayuda. Me puse a leer la ayuda me puse a leer la ayuda de la función en R en Google. Entonces, pues ya. Muy bien. Veamos el siguiente problema. Se dice además que una botella tiene nivel de llenado óptimo si su llenado se encuentra entre 490 y 500. Entonces, ¿qué porcentaje de botellas tendrán un llenado óptimo? Entre 490 y 500. Entre 490 y 500. Entonces, veamos lo que necesito hacer. Veámoslo aquí en el tablero. Entonces, ¿qué porcentaje de botellas tiene un llenado óptimo? Entonces, para hacer el llenado óptimo, pues yo necesito calcular la probabilidad de tener entre 490, ¿sí es entre 490? Sí, entre 490 y 510. Necesito esta probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de tener un llenado entre 490 y 510? Es decir, de tener un llenado óptimo, de que el proceso esté produciendo, ¿qué porcentaje de botellas tienen un llenado óptimo? Entonces, aquí está mi curva normal. Entonces, básicamente, el punto más alto, usted ya sabe quién es, 500. Me voy a ubicar en 490, o sea, como por acá. Me voy a ubicar más o menos aquí en 510. Esto es un bosquejo, ¿no? Juan Camilo, ¿me toca hacer los dibujos? No, esto yo lo hago para que, pues como para hacer mi explicación. Y me piden el área aquí en la mitad. O sea, ¿qué porcentaje de botellas, cuál es el área bajo la curva entre 410 y 500? Juan Camilo, ¿importa si yo pongo un menor igual o no? No, no interesa porque en un caso continuo el igual ni quita ni pone, ¿no? ¿Se acuerdan? Listo. Entonces, esta es la pregunta. O sea, ¿qué le toca hacer? Bueno, le toca sacar la integral desde 490 hasta 510 de la función, de esa función horrible.
Sí, es una función horrible porque tiene muchos términos, en fin. Mm, Uno puede poner menor igual o menor, no importa, porque recuerda que en las continuas el área bajo un punto es cero, ¿no? Entonces, el área, por ejemplo, o sea, no interesa si pongo el igual o no, porque el área en un punto en específico, digamos en 490, no hay área, ¿no? El área es cero. Lo mismo que en 510. En 510 el área bajo la curva es cero. Y recordemos que cuando estamos trabajando en un caso continuo, a mí lo que me interesa para calcular las probabilidades es el área bajo la curva. O sea que si alguien quiere poner menor o menor igual, no interesa. Va a dar lo mismo el cálculo. Es exactamente la misma integral la que tengo que calcular. ¿Listo? Entonces aquí, ¿cómo haría yo eso? ¿Cómo haría yo eso? Muchas formas de hacerlo, muchas formas de hacerlo. Alguien me puede decir, pues Juan Camilo, fácil. Mire que simplemente coja el área que hay hacia atrás, coja esta área que hay hacia, como la distancia entre 490 y 500 es de 10 unidades, de 10 mililitros. Es exactamente la misma distancia que hay entre 500 y 10, o sea que esta cola es igual a esta cola, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues fácil, calculo esta cola, la multiplico por 2 y se la quito al 100%. Esa sería una manera de resolver el ejercicio. Una manera sería, pues coja al 1 y réstele dos veces esa área en rojo, ese cuadrito, esa área en rojo. ¿Y cómo se calcularía esa área en rojo? Pues ya no la sabemos, ¿no? Sería pi norm de Q igual a 490, min igual a 500 y SD igual a 5. ¿De qué otra manera se podría hacer? Bueno, como decía Rosángel hace un segundo, pi norm, bueno, de Q igual a 510. Quiero hacia adelante. Muy bien. Min igual a 500, SD igual a 5 y lower.tail igual a falso. Y le va a dar exactamente el mismo valor. ¿Por qué? Porque este gráfico es simétrico, ¿no? Esa es una manera. Claro, hay una manera, aquí me dicen, y Juan Camilo, ¿y no hay una manera más fácil como calcular directamente como desde 490 a 510? Sí, de hecho, esa sería la otra manera. La otra manera, de pronto un poquito más directa, sería pues calcule el acumulado hasta 510, ¿cierto? Calcule el acumulado hasta 510, o sea, calcule el acumulado hasta 510, o sea, haga el PINORM de 510 con media. Lo voy a escribir, rápido. PINORM 510, 500 y 5, ¿no? Calcule el acumulado hasta 510 y ¿qué hago? Si yo quiero lo que me quede, para que me quede dentro, lo que me quede dentro sea lo que necesito, pues a ese valor, a todo esto que me da, a ese numerito, a ese acumulado, ¿qué tendría que hacerle? Pues restarle, exacto. Le resto el PINORM de 490, 505. Entonces, muchas maneras de hacer lo mismo. Exacto, le resto lo anterior, correcto. Exacto, le resto este, sí. Sí, literal. Este sería este mismo. Ujú. Creo que así está hecho en las, vamos a ver. Sí, así está hecho. Entonces, mira, en este caso, lo hice con el acumulado. Coge el acumulado hasta 510 y réstele el acumulado hasta 490. Eso le da el 95%. El 95% de las botellas tienen un nivel de llenado óptimo. O sea, tenemos un proceso con un 95% de control. Perfecto. ¿Cómo se hizo? Pues coja el acumulado hasta 510 y réstele el acumulado hasta 490. O sea, es una manera fácil de hacer las integrales.
Veamos el punto número 3. El punto número 3 dice, ¿cuál es el nivel de llenado máximo del 75% de las botellas? ¿Cuál es el nivel de llenado máximo del 75% de las botellas? Esto es muy importante. Esto es muy, 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 muy importante. ¿Por qué? Porque aquí la pregunta es al revés. Entonces, ¿cómo se traduce esta pregunta número 3? Mire cómo se traduce matemáticamente. Entonces, esto lo que le dice, se plantea así. Dígame cuál es el llenado máximo del 75% de las botellas. Ah, bueno, yo necesito un valor que al acumularlo, menor o menor igual, no importa. Le voy a poner aquí X, no pongámosle X, pongámosle, no sé, Y. Sea igual a 0.75. Entonces mire que lo que hice fue plantearle la pregunta al revés. O sea, este Y es el que desconozco. O sea, básicamente, si usted quiere verlo con un dibujito, sería así. Aquí está el nivel de aquí está la variable. Entonces, aquí está 500. ¿Dónde está la Y? ¿Antes de 500 o después de 500? Yo necesito un valor que me acumule el 75%. Ah, bueno, yo sé que el acumulado hasta 500, yo sé que 500 es mu, yo sé que el acumulado hasta 500 es del 50%, ¿no? Porque es la misma mediana. O sea que la Y está como por aquí. O sea, yo necesito un valor que me acumule el 75% del área. Esa es la pregunta. Uy, Juan Camilo, cómo sabía que la Y estaba después? Pues porque claro, si 500 es el promedio, pues eso tiene la mitad, ¿no? El 50%. O sea que la Y si acumula el 75, pues tiene que estar después. O sea que el área que está después de, el área que está después de Y sería el 25, ¿no? O sea que esta Y tiene un nombre muy particular. Esta Y recibe el nombre de, ese ya lo conocemos, esta Y recibe el nombre de percentil 75, ¿no? Esa es una manera de preguntar el percentil 75. Calcule el percentil 75. Cuartil 3. Cuartil 3, sí señora. Cuartil 3, muy bien. Cuartil 3, excelente. Bueno, no, de hecho cuartil 2, espérate. 1, 2, no, sí, cuartil 3. El cuartil 2 es el 50. Sí, cuartil 3. Cuartil 3, sí señora. Perfecto, muy bien, muy bien. Muy, 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 muy bien. Cuartil 3 o percentil 75. Eso se simboliza así. Pi sub 0.75. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? El planteamiento es, dígame un valor cuya integral de menos infinito hasta la y de la función, dígame un valor cuya integral hasta la y de la función me dé 0.75. Eso es todo. Muy bien. Afortunadamente tenemos la función en R, esto ya está implementado computacionalmente porque no me voy a poner esa integral, se hace así con QNorm. QNorm, mírelo, aquí está. QNorm. No D, no P, Q. Ese Q viene de quantile, de percentil, de cuantil. Entonces usted le pone P igual a 0.75 porque esa es la probabilidad que quiere. Le pone la media y le pone la desviación estándar, le da de 503. O sea que el valor, o sea que el valor que acumula el 75% de los llenados es de 503 mililitros. El 75% de las botellas contienen 503 mililitros o menos. Aquí Juan Camilo dice, para este problema, ¿la media y la mediana son la misma? Sí, 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 sí. ¿Dónde dice que la función es simétrica? Muy bien, excelente observación, Camilo.
En ningún lado dice que es simétrica, en ningún lado lo dice. Lo que pasa es que como estamos trabajando con un caso normal, nosotros ya sabemos que la distribución normal es simétrica. La distribución normal siempre es simétrica alrededor del promedio, es el punto más alto. O sea que en una distribución normal, excelente comentario Camilo, la media, la mediana y la moda siempre son iguales. Entonces, eh, estoy de acuerdo con Julián, perdón, no Juan, Julián Camilo, que dice, pues en ningún lado me han dicho que es simétrica. Estoy de acuerdo con eso, pero como sabemos que es normal, lo podemos deducir. Buena observación. Muy bien. Chévere. Listo. Entonces, el 75% de las botellas contienen 503 mililitros o menos. O sea, el valor de la Y me da de 503.37 mililitros. Ese es el valor de la Y. 503.37 mililitros. O sea, el software hace la integral por usted. Y la verdad es que no vale la pena hacerlo a mano porque esa integral es demasiado complicada. Toca hacer integral por coordenadas polares. Y si usted no se acuerda cómo es una integral por coordenadas polares, pues no vale la pena hacerlo. Listo. Y antes de ir al break, quisiera que viéramos el gráfico. Entonces vamos a graficar. La gráfica, aquí lo vamos a hacer con la instrucción curve, de curva. ¿Qué curva vamos a graficar? Vamos a graficar la densidad, por eso aquí pongo dnorm, desde 480 hasta 520. Y bueno, y el resto pues ya son los colores y eso. Pues mire cómo lucen las curvas. Ahí está. ¿Qué le puedo decir adicional a esto? Le puedo decir que estamos trabajando con un caso continuo, que eh, si usted hubiera querido, hubiera podido hacer el gráfico desde, no sé, desde 470 hasta 530, está bien. Pero este rango de valores es un rango de valores apropiado pues para que la función quede bonita. Pues. Y usted en la izquierda tiene la densidad, o sea, la F minúscula, y en la derecha tiene el acumulado, o sea, la F mayúscula. ¿Qué cuáles son? Ah, bueno, D norm es la densidad y el P norm es el acumulado, ¿no? El acumulado. Obviamente, a medida que voy aumentando, pues el acumulado va llegando a 1 y a medida que voy disminuyendo, el acumulado va llegando a 0. Obviamente, en 500 el acumulado es 0,5, ¿no? Ahí se da cuenta. En 500 el acumulado es 0,5. Súper. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es, creo que aquí tengo una pregunta adicional. La voy a ver y nos vamos al break. El acumulado es una manera, el acumulado es con P. El acumulado es con P, correcto. El acumulado es con P. Aquí está. O sea, el gráfico de la derecha es este, el que dice P. Ese es el acumulado. Ok. Muy buena observación, Sarai. Me preguntan qué quiere decir este EXPR. Ese EXPR significa expression. Entonces, mira cómo se lee. La curva, vamos a graficar una curva, y la expresión que vamos a graficar, expression, es la de la función de densidad. Entonces, ese EXPR es la expresión que quiero graficar, es la curva que quiero graficar. Y bueno, ya el resto sí es lo de siempre. Entonces, el D-norm es la densidad y el P-norm es el acumulado. Súper. Entonces, vamos a tomarnos 5 minutos de break y ya nos vemos para terminar la clase. Ya nos vemos. Bueno, entonces vamos a continuar. Solamente nos hace falta ver algunas propiedades de la distribución normal, incluyendo algunas propiedades puntuales y la distribución normal estándar. Pero antes quisiera cubrir una pregunta importante ¿cuál es la diferencia entre P-norm y Q-norm? Ok, eso es bien importante y me voy a tomar el trabajo de hacer. Miren, la diferencia es fundamental y es muy importante esa pregunta por lo siguiente. Q-norm lo que hace es calcular los percentiles.
Es decir, esta función le ayuda a uno a identificar el valor que acumula cierto porcentaje de la distribución. En la distribución normal, ¿no? En la distribución normal. Por eso se llama Q-norm, ¿no? Entonces, usted va a utilizar Q-norm cuando quiera encontrar un valor que acumule un porcentaje. Es decir, cuando quiera calcular un percentil. En cambio, P-norm hace todo lo contrario. P-norm lo que hace es calcular el acumulado. Es decir, P-norm lo que calcula es una probabilidad, no un percentil. Yo le doy un valor y P-norm lo que me dice, mire, el acumulado hasta ese valor es tanto. Esa es la gran diferencia. P-norm me calcula probabilidades acumulados hasta un valor, mientras que Q-norm me calcula percentiles. Q-norm me dice, mire, el valor que acumulas cierta probabilidad es tanto. Son como inversas, son operaciones inversas de alguna manera. Esa es la gran diferencia. Muy bien. Entonces, quisiera terminar la clase de hoy viendo dos cosas. La primera es, primero un par de propiedades. Pues vamos a verlas de una vez. Aquí están arribita. Bueno, mire, las primeras dos propiedades ya las habíamos visto. El valor esperado es mu, la varianza es sigma cuadrado, ya lo sabíamos. La distribución normal es simétrica respecto a mu. Esto tiene que ver con una pregunta que me hicieron ahorita. Nunca habíamos dicho, digamos, formalmente que era simétrica, entonces ya lo sabemos, es la misma mediana. Muy bien. Y mire estos valores. Si usted quiere el área, la probabilidad a una desviación estándar del promedio, eso siempre va a tener acumulado el 68%. Si usted se mueve dos desviaciones estándar del promedio, eso siempre va a tener el 95%. Y si usted se mueve tres desviaciones estándar, eso tiene acumulado el 99%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si usted está trabajando con una distribución normal y se ubica en el promedio y se mueve para atrás, por ejemplo, dos desviaciones estándar y dos desviaciones de estándar para adelante, eso siempre le da el 95%. ¿Será? Pues claro, ya lo hicimos hace un segundo. Mire, nosotros nos habíamos ubicado en 500 y nos movimos para atrás 2 veces 5, o sea, 490. Nos movimos para adelante dos desviaciones, o sea, 510. Recuerde que la desviación estándar es 5. Hicimos los acumulados, bla, 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 y mire, me dio 95,45, que es lo que me decía la propiedad inicialmente, ¿no? Entonces, dos maneras de ver exactamente la misma cosa. Juan Camilo, ¿me tengo que saber estas propiedades de memoria? No, pues igual usted siempre va a tener el computador. Entonces, lo que yo me acuerdo es, a una desviación estándar está el 68%, a dos desviaciones el 95% y a tres desviaciones el 99%. Punto. Si no se lo quiere aprender, no pasa nada, simplemente lo hace con el computador y ya. No hay ningún lío. No hay ningún lío. Estaba diciendo que no es necesario aprenderse en memoria estos valores, porque uno siempre tiene el computador para hacerlo. En el caso que nosotros hicimos del ejemplo, fíjense que nos habíamos ubicado en 500 y nos movimos para atrás 10, o sea, 490, o sea, dos unidades, dos desviaciones estándar. Nos corrimos para adelante dos desviaciones estándar, o sea, 510, 2 por 5, 10 más 500, 510. E igual nos había dado 95, 45, ¿no? Igual nos había dado eso. Eso viene de una propiedad y la propiedad dice que si yo me ubico a dos desviaciones estándar del promedio, siempre voy a tener el 95% acumulado. Pero mi punto es que usted no se tiene que aprender esto de memoria, lo pueda calcular siempre que quiera con el software, o sea, no pasa nada. Y la última propiedad dice lo siguiente, dice que si usted tiene una combinación lineal de una variable aleatoria con distribución normal, es decir, si usted coge la variable aleatoria original y la multiplica por una constante y le suma otra, diga usted lo que habíamos hecho siempre con los incrementos porcentuales o los incrementos aditivos,
el resultado vuelve a ser normal. Pero ahora la media es a mu por b y la varianza es a cuadrado por la varianza original. Es decir, si usted tiene una variable normal y esa variable normal la multiplica por una constante y le suma otra constante, el resultado vuelve a ser normal. Pero ahora la media es diferente. La media es a mu más b y la varianza es a cuadrado sigma cuadrado. Sin sumarle la b. Sin sumarle la b. Muy bien. O sea que cuando yo le pidan algún problema en el taller, los ingresos aumentaron en 5%. Entonces usted ya sabe que la distribución le vuelve a quedar normal, pero entonces tiene que cambiar la media y tiene que cambiar la varianza. Aquí tengo una pregunta en el chat. Carlos me dice que si yo necesito la probabilidad de 2 desviaciones hacia adelante, ¿puedo dividir entre 2 el 95%? Sí, sí. Bueno, si estoy, sí, absolutamente cierto. Sí, 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 absolutamente cierto. ¿Qué dice esto? Excelente observación, Carlos. Lo que me dice Carlos es, qué dibujo tan feo. Lo que me dice Carlos es, Juan Camilo, si usted me está diciendo que aquí está mu, y si yo me corro para atrás 2 desviaciones estándar, es decir, mu menos 2 sigma, y me corro para adelante mu más 2 sigma, y usted me está diciendo que esto es, y usted me está diciendo que todo esto es el 95%, 95,45%, 95,45%. Carlos, lo que me está diciendo, ¿será que si yo divido por 2 este valor me da lo de adelante? Sí, si usted quiere lo de adelante, este pedacito, si usted quiere únicamente este pedacito, lo que me dice Carlos, ¿puedo coger este valor y dividirlo entre 2? Sí, perfecto, perfecto. Muy buena observación. Es decir, si yo tengo que alrededor de 2 desviaciones estándar está el 95,45 y yo quiero solamente la partecita de adelante, pues coja el 95,45 y divídalo entre 2. Sí, muy bien, súper. Sí, eso es como trabajar visualmente con la distribución. Perfecto, muy bien. Listo. Último comentario y con esto finalizo la clase de hoy. A veces vale la pena trabajar con unidades estándar. No es obligatorio trabajar con unidades estándar, solamente que las unidades estándar fueron muy populares en su momento porque antes no teníamos el software. Entonces todo se hacía con la distribución normal estándar porque habían unas tablas y bueno, a mí me tocó utilizar esas tablas y en fin. Entonces, yo ya les había dicho que la distribución normal estándar se obtiene cuando mu es 0 y la varianza es 1. La distribución normal estándar se simboliza con la letra Z. ¿Qué es la Z? Pues eso es una normal 0,1, punto. Esa es la distribución normal estándar. ¿Cuáles son las propiedades? Pues bueno, la media es 0, la varianza es 1, alrededor de menos 1 y 1 está el 68, alrededor de menos 2 y 2 está el 95, alrededor de menos 3 y 3 está el 99. ¿Y de dónde salió eso, Juan Camilo? Pues fácil, salió de lo anterior, ¿no? Salió de estos mismos números. Solamente que reemplacé el mu y el sigma por 0 y 1 respectivamente. Es decir, es lo mismo que teníamos antes, solamente que ahora mu es 0 y sigma es 1. Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante la desviación estándar? ¿Por qué es importante la normal estándar? Perdón. La distribución normal estándar es muy importante porque la distribución normal estándar resulta cuando yo hago un proceso que se denomina estandarización. Permítame, le digo qué quiere decir eso. Es muy sencillo. ¿Qué es estandarizar? Estandarizar es un proceso en el que usted coge la variable original, le resta la media y la divide entre la desviación estándar.
Esto ya lo habíamos mencionado en algún momento hace un montón de semanas, pero bueno, este es en el contexto de la distribución normal. Si usted coge la variable original, le resta la media y lo divide entre la desviación estándar, siempre el resultado le va a dar normal estándar. Siempre. Si usted coge una distribución normal, si usted tiene una X que tiene distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado, y le hace esta operación, el resultado siempre va a ser una variable estándar. Entonces, ¿qué ocurría? Que a uno le decían, pues trabaja en unidades estándar mejor, porque como no tenemos software, pues tenemos las tablas y las tablas siempre están trabajadas en unidades estándar. Eso es lo que llamaron zeta. Ahora, es una variable adimensional, obviamente las unidades se cancelan porque la desviación estándar tiene las mismas unidades originales, entonces no tiene unidades. Siempre va a tener distribución normal 0, 1, en fin. Entonces, ¿cuál es el rollo de todo esto? El rollo de todo esto es otra manera para poder hacer los ejercicios, otra manera para poder resolver los problemas. Aquí hay una pregunta muy interesante. Esta pregunta que está aquí en el chat es demasiado importante. Me están diciendo en el chat, Juan Camilo, ¿esto es para cualquier distribución o solo la normal? Muy buena observación. Solo la normal. Solo la normal. Si yo tengo una normal y la estandarizo, el resultado es normal estándar. Pilas, muy buena cosa. La pregunta dice lo siguiente, es tan importante que la voy a repetir. Es más, la voy a poner en un quiz, está muy buena. Dice lo siguiente, ¿X es cualquier distribución o es que una normal pasa a una normal estándar? Es una normal que pasa a una normal estándar, no cualquier distribución. Es una normal que pasa a una normal estándar, correcto. Es decir, eso de restar la media y dividir entre la desviación estándar se vuelve normal 0,1 siempre y cuando la distribución original sea normal. Si es otra distribución, digamos binomial o Poisson o lo que sea, no. Es de normal a normal estándar. Muy buena observación. De hecho, me la voy a copiar y la voy a poner en un quiz. Muy bien. Excelente. Entonces veamos el ejemplo. Veamos el ejemplo para que usted vea cómo funciona esto y cómo se puede aplicar en un ejercicio práctico sin, y usted diga, para eso es que se utiliza. Veámoslo en el ejemplo, ahorita vemos los símbolos, no pasa nada. Entonces, mire, es el mismo ejemplo anterior. Es más, permítame, hagamos el número 2. Y ustedes miran el resto. Yo voy a hacer el 2 y el 3 y ustedes miran el resto. Es que es exactamente lo mismo. Entonces, mire, cuando yo le pedí la probabilidad de, es que es demasiado sencillo. Cuando yo le pedí la probabilidad de 410, perdón, de 490 menor que X, menor que 510, alguien me puede decir, pues Juan Camilo, estandarice. Y lo hace en unidades estándar. Entonces, pues sí, está perfecto. Entonces vamos a estandarizar. Entonces vamos a ver en qué se convierte esto. Cuando yo estandarizo, la X se convierte en Z. El 490, ¿en qué se convierte? Pues hagamos aquí la cuentica. 490 menos 500 sobre 5. ¿Cuánto me da? 490 menos 500 me da menos 10 dividido 5. Esto me da menos 2. O sea que el 490 se convierte en menos 2. ¿Cierto? Y el 500 se convierte en, bueno, vamos a ver, el 510 menos 500 sobre 5. Esto me da 10 sobre 5, esto me da 2. O sea que, pilas. O sea que es lo mismo resolver el problema trabajando en unidades reales
en mililitros, con media 500 y desviación estándar 5, a resolver el problema en unidades estándar, o sea, sin unidades, con media igual a 0 y desviación igual a 1. Solamente que si usted lo hace en unidades reales, tiene que hacerlo entre 490 y 510, pero si usted lo hace entre unidades estándar, lo tiene que hacer entre -2 y 2. ¿Y será que sí funciona? Sí, mírelo aquí. Le vuelve a dar, mire que le vuelve a dar exactamente, le vuelve a dar exactamente el 45, el 95-45 de antes. Ahora, en R, mire lo que yo escribiría. En R yo escribiría lo siguiente. Esto es igual a pi norm, el acumulado. Esto es igual al acumulado de Q igual a 2, menos el acumulado, el pi norm, desde -2. Juan Camilo, ¿y por qué no le puso el min? ¿Por qué no le puso el SD? Resulta que por defecto, el min es igual a 0 y la desviación estándar es igual a 1. Es decir, en la función pnorm, que es el acumulado, en la función pnorm en R, que es el acumulado, por defecto, la media es 0 y la desviación estándar es 1. Por defecto, en R, la distribución normal es estándar. O sea que si usted va a resolver este ejercicio, usted lo único que tiene que hacer es el acumulado hasta 2, sin ponerle la media, sin ponerle la desviación estándar, menos el acumulado hasta -2. Eso es equivalente a hacer el acumulado hasta 510 menos el acumulado hasta 490, pero ya con el μ500 y el sigma 5. Es otra manera de hacer lo mismo. Pero si va a hacer eso, no olvide no olvide hacer la estandarización, ¿no? Es decir, no olvide cambiar el 490 por -2 y el 510 por 2. Entonces es otra manera de resolver exactamente el mismo problema. Ahora, en términos de la simbología, aquí en las notas de clase, yo utilizo esta letra phi. Este phi es el acumulado estándar, ¿no? Este phi es el acumulado estándar. Me preguntan que qué pasa si pongo el -2 primero. Es importante hacerlo en este orden, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo traduzco el problema, veamos el grafiquito, ¿cómo nos quedaría? El grafiquito quedaría así, mira. En unidades estándar, aquí está 0, aquí está -2 y aquí está 2. ¿Por qué sé que el punto más alto es 0? Pues porque estoy trabajando en unidades estándar. Es importante poner primero el 2, porque lo que tengo que hacer es el acumulado entre -2 y 2, ¿no? O sea que primero saco lo que hay en 2 y a eso le resto el acumulado hasta -2. No se puede hacer al revés porque si no te va a dar un número negativo. Es eso, es eso. Muy bien, súper. Entonces necesariamente tiene que ser en ese orden, necesariamente tiene que ser en ese orden. Primero el acumulado hasta 2 y le resto el acumulado hasta -2. Entonces, en las notas de clase, simbólicamente no se vaya a confundir. Mire que acá dice 490, que era el problema original. Esto me da -2, ya lo hicimos. 510 menos 500 sobre 5 me da -2. Y el 510 se convierte en 2, que es, me quedó al revés. Aquí me quedó al revés. Ojo, tengo que corregir esto. Esto está mal. Es primero el de 2 y luego el de -2. Primero, aquí tiene que ir 490 y aquí tiene que ir 510. Pilas. Pilas, pilas ahí. Lo tengo que arreglar. Aquí tiene que ir 490 y aquí tiene que ir 510. O sea que cojo el acumulado hasta 2 y le resto el acumulado hasta -2. O sea que es otra manera de resolver el problema. Entonces, si usted quiere utilizar las unidades estándar, está perfecto, lo puede hacer, no hay ningún lío.
Lo único es que no se le olvide cambiar los valores de referencia. Listo, muy bien. Sí, el mismo error, correcto. Em, Carlos me pregunta que cuál es lo del quiz. No, es cuando vean la grabación ahí vuelvo a decirlo, pero lo que decía era que en el chat hay una pregunta, Carlos, antes, te puedes devolver en el chat, donde dice que cuando estandarizamos, lo voy a repetir aquí, Carlos, y es, me dijeron, yo dije, si yo cojo una variable y la estandarizo, siempre me va a dar normal, estándar. Si yo cojo una variable y la estandarizo, siempre va a dar normal, estándar. Lo que yo dije que era una pregunta de quiz y que me parece bien chévere es, ¿esa variable puede ser cualquier variable? Entonces la respuesta es no, tiene que ser normal. Entonces, si yo cojo una variable normal y la estandarizo, me va a dar normal estándar. Entonces lo que yo decía del quiz era que no puede ser cualquier variable, tiene que ser normal, tiene que ser normal. Y Rosángela me dice que es esa figura con un círculo y una raya. Ah, ok. Esta letra, supongo que es esta, es la letra griega phi, es la letra griega phi, y es el acumulado en unidades estándar. Es el acumulado en unidades estándar. Entonces, es otra manera de resolver el mismo problema, sin ningún lío. El tercero, aquí ustedes pueden ver el tercero, el mismo. Entonces, trabajando en unidades estándar, ustedes pueden hallar el percentil 75. El percentil 75 en unidades estándar me da 67,45 y luego lo igualo al valor estandarizado. Y obviamente despejo el percentil y me vuelve a dar 503. Entonces, son dos maneras de hacer exactamente el mismo problema. Entonces, pilas. La otra manera de resolver el 3, que es hallar el percentil 75, es hallar el percentil en unidades estándar, o sea, el valor que me acumula el 75%, eso me da 0,67. ¿Cómo se hace? Ah, mírelo aquí. QNorm, pero no le tengo que poner ni el min, no le tengo que poner el SD porque pues son 0 y 1 por defecto. Y luego igualo a la estandarización y despejo el valor que ya nos había dado antes, que era 503. En mi época, hace 20 años, me tocaba trabajar siempre en unidades estándar porque nos tocaba trabajar con unas tablas, porque no había software libre, digamos. Entonces, pues, así era que nos tocaba hacer los problemas. Pero ya hoy en día no. ¿Listo? Entonces usted tiene las dos alternativas. O lo trabaja con unidades reales o lo trabaja con unidades estándar. Bueno, eso concluye mi discusión sobre la distribución normal. Lo invito a que revise el código, a que haga los problemas del taller número 10 y ya con eso terminamos la sección de probabilidad del curso.